Ya. 16:53 estamos en Radio Urbana, comienza tu programa de Ajedrez 64. ¿Cómo está, don Eval Meyer? Buenas tardes, aquí en la radio ya. Muchas gracias, William, por la presentación. Bueno, está. Me tomé mi tiempo para hacerlo. No. Reiniciamos aquí entonces las transmisiones con Ajedrez 64, un programa muy visto por los ajedrecistas chilenos. Un saludo para todos, en realidad. Oye, muy buena aceptación. Hay que estar agradecido de casi 200 personas que han visto en esta semana el programa. Ha sido pero buenísimo, así que estamos eternamente agradecidos por ello. Sí, los ajedrecistas son muy fieles y muy querendones de los programas de ajedrez, porque en realidad es un deporte de culto que tiene poco espacio en general en la radio, en los medios de comunicación. Entonces se agradece que al menos, digamos, haya un poco de difusión y se hablen algunos temas que son interesantes a diferentes niveles, porque tenemos del nivel, digamos, principiante hasta el nivel experto, gran maestro, digamos, y hay además una gran gama en el mundo de portales dedicados al ajedrez en general. Por ejemplo, el Chess 24, ahí está. Yo lo recomiendo en todo caso mucho, sobre todo Pepe Cuenca, que es gran maestro. Es muy ameno, él comenta partidas a nivel internacional, por ejemplo, Campeonato de Europa. Como es español, seguidor del Niño Antón, digamos, campeón de España. Perfecto. Pero además cuenta chistes entre medio. Es muy agradable para comentar las partidas. Ya, perfecto. También está Divis, también, que es otro maestro que comenta las partidas, digamos, a nivel mundial, ¿no? Ya. Bueno, ellos son ajedrecistas profesionales. Perfecto. Así que yo lo recomiendo bastante, Chess 24, sobre todo. Chess 24 es un portal, es gratuito. Perfecto. Ahí tú pinchas ese portal, vas a encontrar un set ahí de varias cosas, por ejemplo, para jugar, para ver partidas, para aprender, tutoriales de video, muy interesante. Ahora, para jugar, vuelvo a repetir, digamos, Lichess, que es un portal, digamos, neto de juego. También se puede aprender, pero es más que nada dedicado a jugar en línea, de acuerdo a tu nivel, y además se puede aprender, pero diría que es más que... Y torneos, además, torneos online, que está muy, muy en boga. Y el otro también es chess.com. Ok, son plataformas. Sí, lo bueno de esas plataformas es que tienen, digamos, son gratis primero. Tú puedes jugar gratis online. Ajá. Y después tienes el tema de que es rápida. No hay mucha interfase. Las páginas aguantan, correcto. digamos. Porque el problema es que estás jugando una partida, por ejemplo, a poco tiempo, 1 minuto, 2 minutos. Ya. Y se te cae la página y perdiste la partida por desconexión. Correcto. Claro, entonces tienes ahí que... Pues hay que ver. Y no depende mucho a veces de el tema de tu conexión a internet, sino que depende de la página que se satura. O pasan esas cosas. Ya, perfecto. ¿Con qué vamos a partir? Bueno, quería partir con el tema de la GFECH, digamos, que es la Federación Chilena de Ajedrez. Ya. Y pasar un poco, digamos, los torneos que hay respecto a la parrilla. Ya. La parrilla, digamos, ajedrecística de Chile. Los torneos más importantes. Están torneos oficiales. Bueno, ahora se está jugando el torneo Sub-1600 válido por el OFIDE en el Chess Viña. Eso está jugando ahora, en este minuto. Está jugando, sí, un saludo para Valesca, Rosa Lascano, que ella está jugando el torneo. Ya. Lleva 2 en 2. También hay otros chicos de Quillota. Ese es un torneo donde se juega el corte en 1600 de ranking, hacia abajo. Es decir, la gente que tiene más de 1006 no puede jugar. Correcto. Entonces se hace, digamos, un torneo segregado. Ajá. Ese se está jugando ahora. También hay una copa de ajedrez sub 1450 en el Mall Paseo de Quilín. Eso en Santiago. Y todo esto está pasando en estos momentos. En estos momentos, perfecto. Claro. Torneo de ajedrez rápido de vuelta al colegio en Los Ángeles. Ya. Hay otro en Machalí también. Como puedes ver, hay torneos sobre todo a nivel escolar y también segregados para jugadores principiantes e intermedios, ¿no? Es importante eso porque se está estimulando bastante el ajedrez a ese nivel. Así es. Lo que viene.
Está el torneo en la región, está el torneo de ajedrez por categoría en La Cruz. Esto lo organiza Área 5, el día sábado 6 de abril del 2019. En La Cruz, en esta comuna. Claro, Perfecto. este torneo se va a jugar, te digo al tiro, este torneo se va a jugar a un suizo a 6 rondas y me parece que se va a jugar en el gimnasio de La Cruz. Ah, correcto. ¿Ya? Correcto. Para aquellos que quieran participar. Y es segregado también, pero hay un torneo open, ¿ah? Un torneo donde juegan todos, Ya. abierto a todo competidor. Ah, perfecto. Pero además por categoría. ¿Ah? Ok. Esto lo organiza Claudio Rosales, un saludo para él, que él es árbitro FIDE, fue nombrado recién hace poco. Y además fue miembro de la federación y tiene, digamos, lidera Área 5. Ok. Que vendría siendo una especie de asociación de ajedrez regional. Ah, buenísimo, buenísimo. Claro, entonces ahí se agrupan varios clubes, entre ellos Club Quillota. Ok. Tenemos también un torneo en Chillán, en la Biblioteca Municipal de Chillán, eso el 6. Tenemos también importante ya para el 13, comienza el torneo IRT otoño 2019, Club La Florida. Ahí el maestro Tosi, que es el que lidera digamos, el club en parte. Ese torneo es un torneo IRT, es decir, válido para Elo Internacional. Ok. Y se juega el 13 y 14 de abril, es decir, en 2 semanas más. Ahí también se puede concurrir para aquellos que quieran sacar ranking internacional. Y posteriormente tendríamos ya el torneo de LEU, que es el IRT LEU, un torneo, digamos, que hoy en día diría que es el más importante de Chile, el mes de abril por lo menos. Ya. Se va a jugar IRT, se juega viernes 19, sábado 20, domingo 21, Ok. en la ciudad de Leu. Es un torneo con ranking internacional, bueno, ya lo dije. Y además tiene grandes premios, ¿ah? Fíjate, dice que los premios llegan a 1,5 millones de pesos no acumulables. El premio mayor. El premio en total, lo que se va a repartir. Wow. El campeón, 420.000 pesos más trofeo y medalla. El subcampeón, 230.000 más copa y medalla. Tercer lugar, 170.000, copa y medalla. Cuarto lugar, 120.000 y medalla. Quinto lugar, 100.000. Sexto lugar, 80.000. Séptimo lugar, 60.000. Octavo lugar, 50.000. Ay, pero hay hartos lugares. Noveno lugar, 40.000 y décimo, 30.000. Además, hay mejores premios, mejor dama, 35.000 y medalla. Seniors, 30.000 y medalla. Sub 18 y también sub 1008 y también para categorías, digamos, sub 14 y sub 16, sub 14, 12, 10 y 18. Es decir, un torneo Es bastante completo. completísimo, digamos, completísimo. Y en la lista de inscritos, que ya van 110 inscritos, tenemos confirmados ya a maestras como Damaris Abarca, campeona chilena, Ok. maestra de ajedrez, digamos, nuestra representante a nivel internacional. Y también tenemos al maestro Matías Pérez, 2400 de Elo, maestro internacional, quienes van a, digamos, a avanzar en el torneo fuertemente. Por lo tanto, yo recomendaría también ver este torneo para avanzar en temas, digamos, de competición. Correcto. Esa misma fecha, para aquellos que no puedan viajar, está el sexto torneo en metálico, sub 2000, de Semana Santa, Club Chess Viña también. Es un torneo rápido. Está ese 2021, este Club Chess Viña va a ser también un torneo sobre 2000. Es decir, hay un torneo sábado y domingo de ajedrez rápido. Eso se juega en un día. Ya. Generalmente son 15 más 5. 15 minutos más 5 perfecto. segundos de incremento. Es un poquito más rápido. Ya. Y tenemos también el magistral por equipos, Casablanca Tours, que ese ya vendría siendo en mayo,
que ese se juega semestralmente, es por equipo. Es decir, un correcto. torneo nacional por equipo donde se va a jugar, digamos, pensemos una vez a la semana Ya. y se juegan partidas con el OFIDE y RT, pero con conformación de equipos específicos. ¿Ah? Vendría siendo una especie de liga nacional, como el Campeonato Nacional de Sí, Fútbol. Claro, claro. Vendría siendo, juegan, yo calculo, deben jugar 10, 15 equipos más o menos. ¿Y equipos en los que hay más personas? Por supuesto, cada formación me parece que tiene 6 o 7 jugadores y además concurren maestros incluso internacionales de Argentina, porque se paga eso, por correcto. jugar. Un maestro cobra Es por jugar. inscripción. Claro, pero además los maestros para jugar Ajá. negocian un pase, Ah. un pequeño pase, digamos, para jugar. No es que juegan gratis. No, es como invitar a un artista o algo así. Correcto, o un Mm, jugador bueno. Perfecto. Entonces tenemos ahí una parrilla de torneos. Todo esto está contenido en AGFetch. ¿Ah? Saludos también para Concepción, un club bastante fuerte. Y se ve que la zona sur, en invierno sobre todo, Ajá. se prende bastante y avanza bastante con torneos fuertes de ajedrez. Buenísimo. El sur, digamos, se presta, además el tema climático es importante. Sí, pues también. Claro, así que esa sería la parrilla de torneos que tenemos para solamente abril y principios de mayo. Hay más, puede buscar usted, digamos, en esa página, puede buscar más campeonatos en todo Chile, ahí en Los Ángeles, en Serena también. El club, hay un club en Serena también, torneo en la Plaza de Armas el 30, hoy día, fíjense que se está jugando, Buenísimo. en Coronel, Concepción, saludos también, Cabrero, Talcahuano, Pichilemu, Puerto Montt, Lota, Talca, Club Boy Fischer también, saludos para la gente de Talca. Así que hay Oye, hay harto harto movimiento. ajedrez en este país. Mucho movimiento de ajedrez, mucho movimiento de ajedrez. No se ha hecho una estadística, pero hay muchos cultores del juego ciencia en Chile. Sería muy interesante en el futuro lograr hacer contactos telefónicos a la distancia con todo esto, con todos estos clubes y grupos que están jugando a nivel nacional, que uno no sabe todas las cosas que están pasando en este momento, y es bueno también, lo que haces tú es recomendar no solamente campeonatos que son fuera de la zona, sino que están pasando aquí en esta misma región y en esta misma comuna, en la misma ciudad. Así que buenísimo. Aquí, claro, como yo lo dijimos anteriormente en el programa anterior, hay muchos clubes funcionando y muchos chicos, digamos, secundaria que están abrazando el ajedrez como un juego interesante y compiten, estudian. Y en los colegios también hay bastantes talleres. Y es importante que vean que hay todo un mundo dentro del ajedrez y oportunidades que también pueden adquirir a llegar a grandes instancias dentro de la competición, po. Es lo que tú dices, se conoce poco, se visibiliza poco. El ajedrez es un juego que aparentemente a nivel social fuera un juego de fichas que no tiene mayor trascendencia. Aunque en la actualidad se ha profundizado los beneficios del ajedrez, hay que decir que un ajedrecista que llega a nivel de gran maestro, incluso maestro internacional, con proyecciones, puede vivir del ajedrez en Europa o probablemente en Estados Unidos, ya sea jugando campeonatos, haciendo clases, Perfecto. avanzando en eso. Es decir, es una disciplina, un oficio, entre comillas, un oficio bastante interesante. Se puede vivir de esto si uno le dedica, claro, le tiene que dedicar bastante tiempo, tiene que avanzar, viajar bastante también, ¿no? El ajedrecista de élite en general viaja mucho, incluso los ajedrecistas que están a buen nivel también deben viajar a campeonatos cada cierto tiempo, porque generalmente los torneos privilegian, por ejemplo, a los grandes maestros les pagan el pasaje, les pagan la estadía y solamente ellos compiten por premio. Por lo tanto, entonces el gran maestro tiene una estadía pagada, tiene un hotel pagado y compite por el premio. Ahora si se devuelve, bueno, está el viaje, la posibilidad de haber jugado, de mejorar su ranking, por ejemplo, su elo.
Y si no, bueno, tiene que esperar el próximo. Claro, pero sí hay una situación ahí que es conveniente, o sea, al llegar a esos puestos no quiere decir que, por ejemplo, pasa mucho en el deporte, en la gimnasia nacional, pasa mucho de que no tienen auspicio o de que falta financiamiento, pero se ve también paralelamente que en el ajedrez hay mucho incentivo de inversión también y de cooperación. Ahí hay un detalle interesante, buena tu observación. El ajedrez, se invierte en el ajedrez para campeonatos, para jugar, pero los auspicios no son muy dados, digamos, son muy vistos. Ya. ¿Por qué? Porque el ajedrez, claro, es un juego indoor, no es un juego de que está en un estadio, claro, donde pueda acudir la gente de forma masiva. Entonces claro, cuesta más atraer inversores, sponsors para que auspicien, digamos, estos torneos así de es. buena forma. Ahora, lo que sí hay mucho fondo municipal, sobre todo, gobierno regional, que están dedicando al ajedrez de forma específica, para hacer campeonatos, para hacer clases, para formar clubes, para crear este pequeño tejido social. Y a partir de esa base avanzar ya con campeonatos de ajedrez, porque en Chile nosotros estamos en formación de jugadores buenos. Nosotros a nivel de elite no tenemos, digamos, grandes jugadores en la actualidad. Correcto. No hay jugadores, digamos, que sean descollantes a nivel mundial. Ajá. Como por ejemplo fue Iván Morovic, Rodrigo Vázquez, el gran maestro Flores, o mi amigo Eduardo Rojas, por ejemplo, que él fue campeón mundial en la década de los 80. No existe ese tiraje en la actualidad. No había como un recambio, tal vez. No hay un recambio, exactamente, no hay un recambio. Sin embargo, se juega mucho ajedrez, hay organización, hay campeonatos a nivel escolar, como tú puedes ver, hay torneos también para profesionales, para expertos, por lo tanto se mueve el asunto. Se mueve. En algún minuto surgirá algún jugador. En la actualidad diría que el que más juega, que está plenamente vigente, un saludo para él también, es el maestro Cristóbal Enrique. Saludo para el Toby. Que él ha obtenido algunos logros importantes en su carrera, gran maestro naturalmente, pero le falta apoyo. O sea, está faltando apoyo, está faltando, digamos, que lo potencien de mejor manera para avanzar ya, porque estamos pensando que Cristóbal tiene que avanzar hacia allá, hacia la elite mundial. El dar el siguiente paso. Siguiente paso que es más difícil todavía. Me imagino. Más difícil, entonces eso complica porque requiere un pago, requiere, digamos, vivir del ajedrez, entonces hay que tener en consideración eso. Claro. Yo diría que ese es uno de los elementos primordiales para el ajedrez actual, sobre todo en países como los nuestros. Aunque diría que la organización ajedrecística chilena es bastante avanzada. Ya. Eso es un elemento como para destacar. Claro. Ahí hay un circuito relativamente ordenado. Además hay presencia de dinero que se pueden aprovechar para organizar campeonatos, hay infraestructura. Y hay incentivo también, pues los premios, no es así el abrazo y la buena onda, sino que hay mucho más. Claro, no es la copa ni la medallita, claro, solamente y la palmada en la espalda para irse a la casa, ¿no? Exactamente. No. Así que yo creo que diría que tenemos que seguir avanzando en eso. Claro, hay trabajo que hay que empezar a hacer. Correcto. Bueno, hoy día quería hablar un poco sobre el ajedrez chileno. Perfecto. Creo que es importante hablar, referirme a algunos temas interesantes para el radio escucha de Radio Urbana, básicamente, que le interesa el ajedrez, que es principiante, y que creo que la historia del ajedrez chileno es una historia poco conocida, pero que puede ser interesante para... Bien poco conocida es, claro. Hay que darla a conocer. Claro. Así como existen historias del fútbol. No, y se le da harto énfasis en televisión, en radio. Claro. Es así. Claro, el fútbol, digamos, el deporte rey. Así es. Pero el ajedrez también no se queda atrás.
Ya entrando en materia, diría que el ajedrez chileno se inició a fines del siglo XIX, básicamente, aunque hay antecedentes de que se jugaba ajedrez en la colonia acá. Mira. Periodo colonial, Ajá. tú que eres historiador, se jugaba ajedrez en Latinoamérica y en Chile también. Ahora, Por tradición de Europa a España, me imagino Correcto. que viene este. Perfecto. correcto, una tradición hispánica. Ujú. ¿Ah? Correcto. De hecho, el antecedente es de Alfonso el Sabio, un rey español, Ok. que él en las 7 partidas nombra el ajedrez como un juego, digamos, de reyes. Ah, Entonces ahí hay correcto. un antecedente ya de los españoles que avanzaban con el tema del ajedrez de forma interesante. Correcto. En América el problema fue que hacia el siglo XVIII hubo una ordenanza, no recuerdo el año, pero una ordenanza que prohibió el ajedrez. ¿Por qué? Porque el ajedrez se transformó en una especie de juego que según las autoridades coloniales llevaba a trastocar un poco lo que era el deporte, en el sentido de que se apostaba, habían reyertas. Ah, ya. Entonces fue prohibido el ajedrez en el siglo XVIII Perfecto. en las colonias. Ahora, ya después independiente en Sudamérica comenzaron a activarse una serie de clubes. En Chile los registros de los clubes de ajedrez comienzan hacia la segunda mitad del siglo XIX, básicamente. Y en los principales centros, Santiago, Valparaíso, Concepción. Ok. Además, con la venida de extranjeros, con la llegada de emigrantes a nuestras tierras, Ajá. también los emigrantes aportaron con este juego durante largo tiempo. Aquí está quizás la historia. Es una historia, bueno, hasta el día de hoy un poco controversial, pero tampoco no hay muchos datos, y los datos que están en algunos libros que no han sido traducidos al español. Ok. Que es la historia de Klaus Junge. Klaus Junge fue quizás en su minuto, Ok. y hasta la llegada ya del siglo XX, claro, las comparaciones son un poco odiosas, pero fue quizás el mejor jugador chileno porque logró abrazar, casi llegar a ser campeón mundial de ajedrez. Mira lo que estoy diciendo. Wow. Claro. Klaus Junge era un chico hijo de un emigrante alemán, Otto Junge. Ok. Estamos hablando del año 1920. Conformación del Estado, recién. No, 1920, perfecto. después de la Primera Guerra Mundial. Klaus, su padre Otto Junge era ajedrecista, ellos eran de Concepción. Eran de emigrantes alemanes de Concepción. Y Klaus Junge aprende a jugar ajedrez Ok. en Chile, pero se va a Alemania en el periodo de entreguerra y se alista en las Fuerzas Armadas alemanas. En la llamada, si temías, Wehrmacht alemana, ¿no? Aquí ya entramos A defender la. en terreno, claro, ya a partir de 1933, con el Tercer Reich, ¿no? Klaus se desplaza hacia Alemania, Ok. pero ya jugaba ajedrez. Ya. ¿Qué ocurre? Este chico de 19 años, joven, 19, 20 años, comienza a jugar ajedrez en las zonas ocupadas por Alemania, Ok. entre ellas Praga, eso está atestiguado, digamos, con fotos y todo, donde comienzan a hacer campeonatos de ajedrez. Aquí hay que hacer otra observación. Alexander Alekhine, que era el que le ganó a Capablanca en el campeonato mundial de acá a los 20, Alexander Alekhine era ruso-francés, pero era de inclinación nazi. Y por lo tanto, cuando Hitler asume el poder, Ujú. Alekhine se desplaza hacia Alemania. Correcto. El problema fue que, naturalmente, ante el cierre que existía de Occidente, Ajá. principalmente las potencias aliadas, ¿no? Estados Unidos, Francia, bueno, después con la ocupación, Inglaterra, se le cerró el paso a Alekhine. Por lo tanto, los torneos, ya después de 1939, no habían torneos de ajedrez, derechamente, pero había un bloqueo. Correcto. Y por lo tanto, Alekhine era campeón mundial, Pero no tenía pero contenido. no tenía contendores. Entonces, aquí también hay una controversia porque se dice que Alexander Alekhine se desplazó a Alemania porque Alemania le ofreció campeonatos y le ofreció jugadores, digamos, como contendientes. Ya. Estoy hablando del periodo de 1939-1945. Sí. Ya. Algunos dicen que era nazi y por eso se desplazó para allá, que le pagaba. Ahora, lo extraño es que Alekhine
estuvo en la Alemania nazi, Ajá. jugó campeonato, pero después se fue a España y murió en España. Murió a Interesante. fines de la Segunda Guerra Mundial. O sea, durante la dictadura de Franco. Claro, se Perfecto. desplazó a la dictadura de Franco. Entonces, un poco trató de lavar la imagen. Verse más civilizado, por así decirlo. Correcto. Perfecto. Murió en extrañas circunstancias Alexander Alekhine. Lo encontraron en un hotel muerto, presumiblemente ahogado, viendo una partida de ajedrez. No se sabe, era Alekhine, era alcohólico. Ok. Pero no está claro la muerte. Ahora, tampoco nadie ha investigado eso porque a nadie le interesaba mucho si iba a ser acusado de colaboracionista nazi. Claro. ¿Ah? Según él, estaba esperando un viaje a Estados Unidos hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, en España. Ok. Por eso se habría retirado de Alemania. Bueno, en este contexto, Klaus Junge aparece en Praga y aparece en Alemania como el mejor jugador de ajedrez de Alemania. Y por lo tanto comienza a jugar campeonato, entre comillas, en el Tercer Reich contra Alekhine. Y lo más sorprendente es que Klaus Junge le gana a Alekhine. Wow. Es decir, y además por la prensa, yo personalmente tuve acceso a cierta información en Praga porque estuve haciendo el doctorado 5 años allá. Ajá. Y se recuerda justamente a Klaus Junge como un jugador. Y hay una foto en el Café 1 Baku, en Praga, centro, donde él jugaba y hacían torneos con Alekhine. Hay partidas incluso en Praga, de ellos dos. Y por lo tanto, se asume y se asumía por los ajedrecistas del momento que Klaus Junge podía llegar a desafiar a Alekhine e incluso ganarle. Por eso se estima que probablemente Klaus Junge fue vicecampeón mundial a lo menos, o retador firme contra Alexander Alekhine. Que le hacía la competencia. Correcto, no es que estuvo puesto ahí ni nada por el estilo. Claro. ¿No? Alekhine es uno de los principales jugadores, digamos, uno de los campeones mundiales más famosos que ha existido en el siglo XX. Sobre todo en la época antes de la Segunda Guerra Mundial. Estaba Capablanca, Alekhine, Lasker, son los tres fundamentales que cualquier ajedrecista debe estudiar sus partidas si quiere progresar en ajedrez. Claro. Ahora, como te decía, es un signo de tragedia esto, porque Alekhine se va a España y muere en extrañas circunstancias en un hotel. Sí. A fines de la guerra, a fines de la Segunda Guerra Mundial, es decir, ya Alemania caída. Y Klaus Junge es enviado al frente de batalla y muere un día antes de que muere de un disparo en una trinchera, un día antes que termine la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ninguno de los dos pudo llegar. Es una historia un poco, digamos, tragediosa, ¿no? Y extrañas circunstancias para todo. Claro. Y Klaus Junge, además, me parece que muere entre los 19 y 20 años. O sea, era muy un tipo joven. que si tenía llegaba, mucha proyección. Correcto. Si llegaba a sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, era probable que estuviera a lo menos entre los 5 mejores del mundo. Wow. Porque posteriormente, claro, muere Alekhine, bueno, Junge muere, y posteriormente los soviéticos, que en 1945-46 ya dominan la mitad del mundo, Claro. o la mitad de Europa a lo menos, deciden hacer un campeonato para determinar quién va a ser el futuro campeón mundial, porque Alekhine murió siendo campeón mundial y por lo tanto no tuvo retador. Entonces comenzó la polémica, comenzó la especulación de quién sería el próximo campeón mundial o cómo se iba a dirimir el campeonato mundial a partir de esa fecha. Claro. Y eso significa un corte también, porque ese corte en 1946 lleva una estructura para determinar el campeón mundial, una estructura que se mantuvo hasta entrada a la década de los 80, casi hasta los años 90 se mantuvo. Una estructura de torneos específicos, es decir, se divide todo el mundo en campeonatos, en zonas. Esas zonas disputan unos torneos y salen representantes. Esos representantes van lo que se llamaban los zonales. Ya. Después de los zonales vendrían los interzonales.
Y después de los interzonales vendrían los candidatos, que son 3 torneos secuenciales, cada vez más chicos, porque de los interzonales que jugaban, los zonales jugaban según zonas. Hasta el día de hoy existen esas zonas en Sudamérica. Ya. Entonces, por ejemplo, de la zona 2.5, que es la nuestra, me parece que agrupa a Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, sale 1 o 2 representantes. Correcto. Ahora en la actualidad se hace el campeonato mundial directo, es decir, van por eliminatoria tipo tenis. Ah, ya, perfecto. Pero antiguamente esos zonales que daban 2 representantes o 1 a veces, iban a un interzonal. Ah, se empezaba todo a... Claro, y era un torneo que me parece que existían 2 o 3 interzonales en el mundo, y de eso, a su vez, clasificaban 2 más. Ya. Y por lo tanto, quedaban al final como 6 jugadores que iban a un candidato. Entre ellos, match individuales, me parece que eran de 12 partidas. Ya. Y esos se eliminaban entre ellos hasta dejar a 1. Ya. Y ese 1 retaba al campeón mundial. O sea, el jugador que llegaba a retar el campeón mundial, Tenía mucho trabajo por Años, entre medio para años. poder llegar a esa posición. a lo menos 2 o 3 años. Era como los campeonatos de fútbol, cada 4 años más o menos. Claro, claro. Pero sería como que el último campeón esperaría a que todos los demás compitan para llegar a uno. Hay un cansancio mental ahí bastante fuerte para Correcto. llegar, además, a la última competencia, que sería como al más difícil de todos. Eso sin pensar de que la escuela soviética, estamos Ajá. hablando de 1946 a 1990, la escuela soviética acumuló la mayor cantidad de ajedrecistas de elite en el mundo. Es decir, los porcentajes de jugadores de elite era 70-30, a lo menos. Ah, gran Es decir, el cantidad. 30% y menos eran jugadores occidentales y el 70% eran jugadores soviéticos. Wow. Entonces era más difícil aún para un occidental llegar a enfrentar el campeonato mundial. De hecho, pensemos que después de Lekine viene Botvinnik, que fue campeón mundial soviético. Viene Smyslov, Otro soviético más. otro soviético más. Después vuelve Botvinnik. Después de Botvinnik viene Miguel Tal. Después de Miguel Tal, que todos estos que estoy nombrando son soviéticos. Después de Miguel Tal viene Tigran Petrosian, otro soviético, hasta llegar a Boris Spassky, que fue otro soviético. Y en la ruptura se produce en 1972 con el arribo de Bobby Fischer, Robert James Fischer, que después de toda esta agotadora maratón, Ajá. logra, digamos, llegar al campeonato mundial y derrotar a Spassky. Además de pasar, por ejemplo, dejó, en su tiempo Bobby Fischer era considerado un genio. Disculpa, Fischer era de nacionalidad norteamericano. Ah, De hecho, hay unas películas. ya. Hay varias películas que ustedes se pueden buscar sobre la historia de Bobby Fischer. Ujú. Jugada Inocente, El Peón. Hay una película que está hecha en Hollywood, bastante nueva también, que trata sobre el match. Y Bobby Fischer incluso deja bastante golpeada la escuela soviética, porque en los candidatos, por ejemplo, derrota 6-0 a un... Es decir, de 12 partidas, le gana 6 de corrido a uno de los retadores soviéticos, Mark Taimanov. De tal forma Ujú. que Mark Taimanov, al caer derrotado 6-0 en la Unión Soviética, es degradado posteriormente. Cuando llega, después de perder, porque se le acusa de colaboracionista norteamericano. Ah. Porque no podían entender los soviéticos cómo había podían- caído 6-0 ante este norteamericano. Se Claro. le habían pagado, que le había... Ah, ya. Y el tipo fue degradado en la Unión Soviética. Él era pianista, parece que era profesor y fue degradado posteriormente a ese match. Entonces los soviéticos tenían que jugar con cuidado Claro. contra este jugador. Había además una carga a la vuelta, Correcto. que es como lo que pasa ahora con los deportistas coreanos del norte, que han habido muchas historias de que cuando vuelven de las Copas del Mundo son hasta asesinados, se ha dicho. Bueno, en los estados totalitarios, por así decirlo, Suele ocurrir. suele ocurrir esa carga por la obligación de cumplir también. Se le acusa de traición porque está representando el modelo, el sistema. Claro, además que en esos tiempos la Guerra Fría competía Estados Unidos y la Unión Soviética en cualquier frente que pudiera haber, no solamente Bueno, en lo militar. este episodio de Fischer es un episodio de la Guerra Fría. Claro, Sin ir más lejos, Bobby Fischer, que
algunos dicen que padecía esquizofrenia, no está claro. Ok. Cuando se enfrenta por el campeonato mundial a 24 partidas con Spassky, se hace en Reykjavik, en Islandia. Sí. ¿Ya? Ajá. Él la primera partida la pierde. Y ok. la segunda, y en la primera partida, él desarma una silla argumentando que tiene micrófono. Y que está, digamos, Ya, que sí. hay intervención de tercero. Ya. Acusaba a los soviéticos. Tenía, Ya. parece, un delirio de persecución. Bueno, en Y ese a la tiempo- segunda partida él no asiste. No va, pierde por walkover, claro. Wow. Y por lo tanto, él no va a la segunda partida. Ajá. Y va perdiendo 2-0 abajo. Claro. En la noche de la segunda partida lo llama, me parece que Henry Kissinger, para decirle que tiene que ir a jugar porque es un deber nacional. Wow. Eso es pleno años 60. 1972. Eso es con el gobierno de Nixon. Nixon. Pero parece que el que era el jefe de gabinete es Henry Kissinger. Kissinger lo llama Wow. para decirle que él tiene que asistir a la tercera partida porque es un asunto nacional, digamos, y que si tiene algún problema, o sea, si no va, se va a encontrar con problemas en Estados Unidos. Claro, porque se está compitiendo contra los soviéticos, pues. Claro. Y hay que ganar a toda costa. Correcto. Y resulta que Fischer asiste y gana el match finalmente. ¿Ah? Lo da vuelta todo. Claro, lo da vuelta a todo. Así, como te lo digo. Lo cual, pensar en ir un 2-0 abajo en un campeonato mundial es bastante complicado. Es jugar con fuego, por así decirlo. Correcto. Bueno, esto era el contexto para lo que estábamos hablando de Chile. En este contexto del campeonato mundial y principalmente yendo a la Guerra Fría, Ajá. los jugadores chilenos, claro, Chile era una potencia, digamos, no era potencia, era un país, digamos, secundario dentro del área ajedrecística sudamericana, Ok. porque aquí en realidad los que la llevaban era Argentina y Brasil, básicamente. Ellos eran los que siempre ocupaban los principales lugares. Ahora, existieron en Chile algunos campeones mundiales que lograron cierta relevancia, digamos, por ejemplo, un jugador muy querido, yo me acuerdo porque lo conocí y compartí con él mucho, Ujú. que es el primer maestro internacional chileno, el primero que existió, don René Letelier. René Letelier. Era un René Letelier, ¿no? Primer maestro internacional chileno que jugó zonales, que jugó contra Fischer, jugó contra una serie de jugadores de nivel mundial y fue ampliamente conocido además en Europa. Correcto. Maestro Letelier, un grande del ajedrez chileno, además era muy simpático. Él incluso cuenta que conoció a Capablanca, conoció a Lequine, Wow. y por lo tanto tenía, digamos, una serie de cualidades. Además era un tipo muy sociable, muy simpático, además, dentro del ajedrez chileno. Así que tenía muy buena cabida en los mismos grupos de... Claro, ¿no? De hecho, él, bueno, hay que pensar que estamos hablando de René Letelier, que jugaba en la década del 50-60 del siglo XX, perdón. Ajá. Y el ajedrez para nada era rentable. Claro. Y incluso se cuenta que en algunos viajes a Europa él se quedaba allá. Él, digamos, se quedaba en Europa jugando ajedrez nomás. Claro. Incluso una vez lo echaron de un trabajo en la administración pública porque que trabajaba en Chile. Ujú. No sé dónde, no me acuerdo bien dónde trabajaba. Porque no fue a trabajar porque se quedó en Argentina jugando campeonatos de ajedrez. Claro. Hay una pasión ahí. Claro, una pasión muy fuerte. Y René Letelier era de esos jugadores. Bueno, él fue recompensado porque llegó a ser maestro internacional. Ah, ya. Él fue el primer maestro internacional reconocido por la Federación Internacional de Chile. Durante años. ¿Y eso en qué año más o menos Eso consiguió fue ese? la década del 60. Ah, ya. Gracias también de la mano de Fischer. Porque Fischer comenzó a visitar Chile hacia principios de la década del 60. Él lo traían para acá a jugar campeonato en el Club Chile incluso. Y Fischer, de hecho, tiene en su libro las 60 memorables partidas. Tiene una partida con Letelier.
Hay una partida, las 60 mejores que él jugó las 60 mejores partidas que jugó en toda su vida, que es un libro, es un clásico del ajedrez mundial. Las 60 mejores, hay una partida con René Tellier. Mira. Una India de Rey. Una defensa de India de Rey. ¿Ah? Y ahí jugó, digamos, con este jugador chileno que se hizo famoso también, en parte gracias a Robert James Fischer. Hizo un nombre por lo menos dentro de la escena del ajedrez en esa época, Correcto, me imagino, claro. Correcto. Y él encabezaba a todos los equipos olímpicos chilenos, hablemos desde la década del 50. Capitaneándolo. Claro, como mejor jugador. Se enfrentaba a todos los jugadores soviéticos, los conoce a todos, a Botvinnik, jugó, sin temor a equivocarme, creo que debió jugar con todos los campeones mundiales que existieron hasta la década del 80 aproximadamente. Wow. Hasta Fischer, él me parece que alguna vez lo dijo, que recordaba que había jugado con todos los campeones mundiales en diferentes épocas, naturalmente, pero había logrado jugar con todos. Llegó a la elite del ajedrez mundial, ni siquiera nacional. Claro, él era, digamos, un jugador bastante avesado, además muy comunicativo, muy social. ¿Ah? Eso también creo que caía en gracia en estos círculos. ¿Ah? Ya. Y por lo tanto, ahí hay una aproximación con don René Tellier, digamos, un gran jugador de ajedrez. Hay otros jugadores también interesantes, por ejemplo, está la historia de Walter Adler, ¿no? Esa la conozco más cerca. Walter Adler fue campeón chileno, Ajá. En la década del 60, me parece. Pero Walter Adler era judío checo. Él se escapó de Alemania, Walter Adler, y vivió en Praga mucho tiempo. Se le recordaba incluso allá porque jugó un tiempo y posteriormente llegó a Chile y salió campeón chileno. No estoy seguro si llegó a maestro FIDE, pero lo menos fue maestro nacional. Correcto. Otro jugador también, Rodrigo Flores, también, que otro jugador, también ahí tiene una partida famosa, que eres Flores, ¿no? Hay otro que fue vicecampeón mundial también. En los libros de texto uno los puede pesquisar. Ya. Y uno puede ver algunas partidas interesantes de estos jugadores. Ahora, el ajedrez chileno, básicamente a partir de 1973, bueno, aquí ya hay un corte, ¿no? Como ocurre en casi todas las áreas de la realidad nacional, con el arribo de la dictadura militar. O sea que el ajedrez no queda fuera de también. No, tampoco. Y aquí se produce un elemento interesante, porque esto yo lo pude pesquisar en un artículo que publiqué en un diario online hace como 2014, me parece, que se llama El ajedrez chileno y la dictadura militar, donde a partir de 1973, lo que yo te hablaba, el ajedrez era un juego, digamos, de salón, con no mucho apoyo, la verdad. Pero a partir de 1973 se produce algo extraño, porque resulta que el Estado chileno, de la cabeza de Pinochet, se hace parte del ajedrez. Es decir, lo pasa a controlar. ¿Por qué? Porque resulta que, como se sabe, entre 1973 y 76, básicamente 78, el Estado chileno controla todas las organizaciones sociales. Si no las destruye, las controla. Claro. Y por lo tanto, los clubes de ajedrez eran organizaciones donde la gente se reunía. Recuerda tú que Pinochet no permitía reunirse a 4 o 5 personas más. O sea, no permitía la reunión de 4 o 5 personas. Si tú te ibas a reunir entre 4 o 5 personas, tenías que pedir un permiso a los militares para reunirte. No había derecho de reunión garantizado. Recuerda que estábamos en un régimen de excepción. Sí. Por lo tanto, los clubes de ajedrez que funcionaban de antemano eran controlados por el Estado. Y me imagino que igual podían tener un gran peligro ideológico, quién sabe lo que pensaban los militares en esa época. Correcto. Ahora, a decir verdad, la mayoría de los ajedrecistas eran de izquierda. Ya. Y por lo tanto, el ajedrez, de cierta forma, era un espacio donde la gente se podía reunir a hablar libremente. Correcto. ¿Te das cuenta? Hay por ejemplo, el Club Chile, los clubes en regiones muchas veces, y por lo tanto el ajedrez era controlado, era permitido, pero era controlado. Claro, porque son círculos de intelectualidad igual. Correcto. Claro. De hecho, en el Club Chile, que yo frecuenté en la década de los 80, estoy hablando, tenía 14 años, por ejemplo, vi a Radomiro Tomic, por ejemplo. Radomiro Tomic era, te estoy hablando del año 78, 79, don Radomiro Tomic iba a jugar ajedrez al Club Chile. Claro. O sea, eran grandes instancias. Pero es que no tenía más instancias. Claro.
Era un poco, digamos, forzoso Mm. y probablemente ahí hablaban de política. Es claro. ¿Ah? Claro está. Porque no había un control ahí. Ahora, ¿qué pasa? El ajedrez como federación pasa a la Digider. Ya. La antigua Digider. Y la Ya. Digider era controlada por el Ministerio del Interior. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, el presidente, pero esto tenía su lado, este tiene su lado positivo y su lado negativo. Mm, El presidente de la federación mm. era uno de los privilegiados, digamos, de los grandes amigos del general Badiola, que Ya. fue director de Digider en la década del 70 durante mucho tiempo. Mhm. General Badiola fue edecán de Pinochet. O sea ¿Ya? que estaba ahí dentro del círculo alto. Por lo tanto, el ajedrez tenía ciertas ventajas en el sentido de que recibía mucho dinero. Muchos fondos, claro. Torneo que había, todos los torneos oficiales eran financiados por el Estado chileno. Wow, Todos los torneos. wow. Se pagaba, posteriormente se pagó la escuela de talento. Es decir, había un tiraje, había dinero que se estaba moviendo para el ajedrez bajo control, naturalmente. Claro, no, esos dineros no iban para dejarlo a Claro. libre albedrío del... Claro, sí, tenía un fin ideológico a la vez. Correcto. Entonces ahí se inicia lo que es un poco la escuela chilena, Ujú. con Pedro Donoso también, que fue campeón de Chile. Carlos Silva también de Talca, él también fue campeón de Chile varias veces. César Velázquez, otro jugador también bastante bueno. Hay varios, Cristian Montero posteriormente. Hay varios jugadores que surgieron en esa época. Se comienza a dar más dinamismo al ajedrez en ese momento, más como era antes. Sí, ¿O? diría que de la mano de los dineros que entregaban y de la estructura que se le comenzó a dar, porque además empezaron a surgir clubes. Y estos clubes, además de estar controlados, eran financiados. ¿Te fijas? O sea, todo se podía hacer desde el ajedrez, pero controlado. Claro, ¿Te das con cuenta? un grueso control. Eso tenía su lado B también. Y es que, claro, te controlaban, pero daba un espacio al ajedrez. Auspiciado Sí. por el Estado. Ojo. Porque los Es municipios... muy contraproducente Claro, esto. es extraño, es extraña la dictadura, porque la dictadura posteriormente se declara casi antiestatal, pero en un principio, en los primeros años, era básicamente, podríamos llamar, casi, digamos, estatista. Claro, claro. Pero era por un problema de seguridad, porque querían controlar todo. sí. Ahí el ajedrez no fue Y de, excepción, ¿ah? y de incapacidad también de administración. Si Milton Friedman tuvo que viajar después para poder decirle, oye, esto no es así, funciona de tal manera. Si ya la inflación continuó y hubo una crisis, Claro. no se detuvo. No. Pero es interesante la perspectiva del ajedrez porque tenía, tal como conversábamos, no se tomó mucho en cuenta, pero el ajedrez también está relacionado mucho con una cierta elite y una cierta intelectualidad que se empieza a desarrollar. O sea, grandes estatistas en el mundo, muchos, y lo hablamos la semana pasada, tienen mucha relación con el ajedrez. O sea, en toda casa de presidente, ministro, quién sabe, siempre está la tabla de ajedrez y juegan Claro. un día domingo por la mañana. Eso lo podemos dar por sentado. Entonces es muy interesante esa perspectiva en este periodo de la dictadura. Sí, como te digo, la dictadura comenzó a avanzar bastante. Ahora, también está el factor Fischer. Este factor Fischer hay que decir que se retiró. Él salió campeón mundial el 72 y posteriormente no volvió a jugar ajedrez. Y él simplemente no volvió a defender su título, Ujú. que lo retó Anatoly Karpov. Ya. Y por lo tanto él se retira del ajedrez. ¿Ah? Él sale campeón mundial y se va. Bueno, esto creó un vacío en Occidente. Claro. Porque resulta que Occidente, todavía estamos en plena Guerra Fría, estaba hablando de 1974, 76, y por lo tanto el mundo ajedrecístico comenzó a buscar al nuevo Bobby Fischer. Claro, ¿quién va a reemplazar ese espacio que dejó? Correcto. ¿Quién lo va a reemplazar? Entonces ahí aparece una serie de elementos que configuran una especie de imaginario ajedrecístico que buscan en todas partes del mundo. ¿Ah? Aquí aparece, por ejemplo, un fenómeno, aparece un jugador excepcional
que es Enrique Costa Mequin, de Brasil, que llega a estar entre los 4 o 5 mejores del mundo. ¿Ah? Se pensó en Mequiño, se llama. Mequiño se pensó que podía ser el reemplazante de Fischer. Entonces comenzaron a aparecer en el mundo jugadores descollantes que se pensaba que podían ser el nuevo Bobby Fischer. En Chile apareció Iván Morovic. ¿Ah? Aparece en la década de los 80, digamos, este niño prodigio, ¿no? Un saludo para Iván, si me está escuchando. Aparece Iván y avanza de manera, digamos, descollante, ¿ah? Saliendo varias veces campeón de Chile, digamos, estamos hablando que tenía 14, 15 años. Claro, entonces él, y además... empieza a demostrar entonces dotes de gran capacidad. Correcto. Entonces Morovic, y además, claro, el Estado chileno comienza a fijarse en él y a meter, digamos, dinero también. Y por lo tanto, ahí está la posibilidad de que sea otro Bobby Fischer. Bueno, Morovic, Iván Morovic, hay que decir que él, por ejemplo, en un juvenil, en la década del 80, me parece que el año 82, 81, 82, él empató con Kasparov en un campeonato mundial, juvenil. Claro, wow. O sea, claro, no, si él, digamos, tiene su trayectoria, digamos, excelente. Y por lo tanto es un jugador, digamos, de excepción hasta el día de hoy. ¿Ah? Y hasta el día de hoy no hay nada que decir respecto a Iván. Ahora esto, naturalmente, al ajedrez chileno lo lleva hacia otra parte. ¿Ah? Porque aparece Morovic, aparece este apoyo, y por lo tanto el ajedrez chileno comienza a tomar otro rumbo. Diría que desde el punto organizativo bastante positivo, porque se crean, digamos, una serie de clubes, comienza de alguna forma a visibilizarse el ajedrez en Chile. ¿Ah? Cuando hasta el día de hoy uno habla de ajedrez en Chile, Morovic. ¿Ah? Hay como una especie de imaginario respecto a esto. ¿Ah? Jugador, digamos, emblemático, Morovic. ¿Ah? Sería como el tenis Chino Río, no sé, Mazú. ¿Ah? Entonces el ajedrez va por ahí. Va por ahí un poco. Y ahí comienza nuevamente otra etapa ya post dictadura de avance del ajedrez. Pero claro, ahí el ajedrez vuelve de alguna forma, después de la caída de la salida de Pinochet, vuelve a tomar el rumbo de la empresa privada. Y del 90 hasta esta fecha, del año 90, 89, 90, en que comienza ya sus primeros pasos de manera privada, ha costado bastante levantar la federación, y la federación ha tenido bastante traspié, sobre todo. Entonces, ¿tú quieres decir que durante el periodo de la transición y el periodo democrático, el Estado dejó de invertir en la federación? Restringió porque el Estado pasó a ser subsidiario. Sí. Es decir, con el tema de los proyectos, la postulación de proyectos, ya es otra cosa. Era diferente a la época de los 70, 80, donde el Estado ponía dinero. Claro. O sea, el Estado, hay que hablar que, no sé, uno iba a clubes en que el Estado arrendaba los clubes, o sea, arrendaba las casas para que la gente le arrendaba las casas, ponía las mesas. Entregaba todos los medios para... Correcto. Wow. Era cosa de sentarse y jugar. Ya. Entonces, no había ningún problema en eso. Y además, por ejemplo, mira, a mí me tocó asistir el año 81, te voy a hablar. El año 81 me tocó asistir a un nacional juvenil. Ya. No, infantil, perdón. Tenía 14 años. Y nosotros, lo único que teníamos que hacer era, el club nuestro en Viña tenía que decir que iba una lista de jugadores que iban a participar de Viña, que éramos 2 o 3. Y esos jugadores tomaban un bus que era pagado, es decir, el pasaje Turbus te lo devolvían allá en Santiago. Ya. Después tú llegabas allá, te alojaban, tenías alojamiento, comida, te pagaban los tickets de metro. Wow. O sea, todo era pagado. Tú lo único que tenías que hacer era sentarte y jugar, nada más. Mira, fantástico. Fantástico. Claro. Entonces es raro hablar de tanta intervención estatal y de apoyo a un deporte cuando estamos hablando de un periodo tan crudo a la vez. Es muy raro digerirlo entendiendo el contexto de la época también. Es muy bizarro. Es muy contradictorio. Exactamente. Claro. Pero el Estado se hacía cargo de los torneos. Y así también ocurrió en varios deportes. Claro, me imagino. Claro, sí, así ocurrió.
Y por eso que te digo que hoy en día no funciona de esa forma, porque hoy en día hay que hacer un proyecto, hay que reembolsar, hay que hacer una... Y me imagino que hay mucho que ofrecer a la industria privada y a que los privados inviertan en... Bueno, es cosa de ver, no sé, por los campeonatos todos tienen publicidad de empresas privadas que les gusta financiar en ese sentido. Y aquí no, pues acá eran torneos, y te estoy hablando que eran torneos en el verano, me acuerdo de haber pasado hasta 15 días en Santiago. 15 días. Y todo pagado. Todo pagado. Wow. Incluso recuerdo que nos llevaban nosotros jugábamos en las tardes. Ya. A veces, o a veces en la mañana, y en la tarde o mañana nos llevaban a ver, por ejemplo, a la heladería Sabori, nos llevaban al zoológico. Como éramos chicos, teníamos 14 años, nos llevaban de paseo. Wow. Todo eso era un tema, digamos, claro, era como era como una suerte de escuela de verano. Claro. ¿Te das cuenta? Auspiciado todo por después por ejemplo, las semifinales que se hacían del Campeonato de Chile. Uh-huh. Para llegar a la final, eso iban los jugadores mayores, también eran pagados, les pagaban la famosa residencial alemana, me acuerdo. Ya. Entonces todos los que iban para allá se alojaban en la residencial alemana, te estoy hablando 10 días. Después les daban viáticos para comer. O sea, wow. No Oye, en ese periodo tú también jugaste durante ese tiempo. ¿Nunca sentiste la imagen del gobierno en el sentido de más allá de la inversión, sino como un posicionamiento también que figurara militar en el espacio? ¿O todo fue como no había, como un intervencionismo? Nunca hubo presencia militar, primero. Pero sí habían temas que no se hablaban. Por ejemplo, no se hablaba de política. Ya. O sea, la política está excluida de los temas. Y si se hablaba era muy... de pasillo. Claro, muy bajo cuerda, digamos. O sea, no se ventilaban esos temas. Ya. Por una cuestión de seguridad, creo yo, ¿no? Claro. Para no llevar a problemas. Claro. Pero lo que sí creo... más de alguna vez uno lo percibió, era que los clubes estaban vigilados. O sea, había gente que llegaba ahí y que probablemente eran soplones. Ya. O sea, iban y se sentaban a jugar y vigilaban de que no. Perfecto. Claro, de que los infiltrados, como uno le dice ahora. Correcto. Es que estamos hablando de un club donde, por ejemplo, llegaban, no sé, te estoy hablando 20, 30 personas a jugar ajedrez, po. Ya. Claro, entonces... había que tener cierta... había vigilancia, seguramente, claro. Eso es así. Ya. Ya. Hay un tema... Pero como te digo, es extraño, pero el ajedrez, en parte, en la dictadura militar, fue bastante auspiciado en términos monetarios. Ahora, incluso es más, por ejemplo, coyunturalmente el año 88, recuerdo, esto ya es una cuestión personal, el municipio de Viña financió, digamos, el ajedrez durante todo el año. Extrañamente con el plebiscito del 88, pues, del sí y del no. Claro. Vino Korchnoi, vino una serie de jugadores. Y Morovi, que estaba un poco a la cabeza de los torneos. Y se movía la plata, digamos, además se visibilizaba. ¿Te das cuenta? Claro, ahí hay un poco de propaganda. Claro. Con un fin de inversión, hay de que ver que todo está funcionando bien. Entonces hay un tema, si ajedrez y política no es extraño, ojo. No, hay una relación muy fuerte. Hay una relación fuerte, sobre todo a nivel de la historia del siglo XX, sobre todo. El tema de las guerras, por ejemplo, el tema de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que hablábamos sobre los campeones soviéticos, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, pues habíamos hablado. Justamente habíamos hablado sobre el tema de Fischer el año 72. Claro, pero lo de Fischer está tipificado como un episodio de la Guerra Fría. Ya. Eso está tipificado. Es una de las instancias como la guerra espacial o... Ya, perfecto. Claro. ¿Por qué? Porque además el ajedrez en cierta forma tiene ese imaginario de, como tú dices, de intelectualidad, de inteligencia, y por lo tanto para los americanos perder esa batalla, o para los rusos perder esa batalla, era muy fuerte. Es decir, la intelectualidad, el conocimiento es derrotado. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. No es como quizás como el fútbol o otros, digamos, deportes que tienen otro imaginario. Pero acá era la intelectualidad. Por ejemplo, para los soviéticos fue muy fuerte perder el campeonato mundial.
en las manos de Fischer. Claro. ¿No? El ajedrez soviético, digamos, cayó en un vacío después de la Un derrota. intento de reestructuración para poder pensar cómo poder ganarle, ¿no? De hecho se habla ya a nivel más técnico, se habla que después de Fischer el ajedrez cambió en términos técnicos. Ya Karpov, incluso siempre está ese mito o esa especulación que yo lo he sostenido en bastantes conversaciones con ajedrecistas, digamos, renombrados, de qué pasaría o qué hubiese pasado si Fischer jugaba con Karpov, por ejemplo. Con este ruso que lo desafió 2 años después, 3 años después. Entonces algunos dicen, no, si Fischer ganaba. Otros dicen, no, a lo mejor Karpov le ganaba. Claro, no es que ya no se llega a asegurar de que el Fischer genio, entre comillas, ganaba fácil al que seguía. Ah, ya, correcto. Claro, porque Ya. aquí 1 año, 2 años, 3 años te hacen un mundo en ajedrez. Wow, cambia De hecho, muchas cosas. Y el ajedrez cambia, va evolucionando. Entonces, ese ajedrez que jugaba Capablanca en la década de los 20, los Alekhine en la década de los 30, Klaus Junge que hablamos, no es el ajedrez que juega Fischer, ni es el ajedrez que se juega en la actualidad. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, las fuerzas ajedrecísticas son diferentes. Interesante. Por eso que siempre está el debate. ¿Quién era mejor? Kasparov, por ejemplo, que Ya. también es otro genio del ajedrez. Sí, pues. Kasparov es otro genio. Fischer, Capablanca, por ejemplo, Alekhine. Entonces, ¿cómo compara uno jugadores en un lapso de 100 años? Claro, ¿cómo los comparas tú? Y en un No deporte. hay forma de... Claro. Y en un deporte que va creciendo constante. Y me imagino que con estructuración y con reglamentos que se van modificando también. Claro, y principalmente con información, po. Computadores, piensa tú. Ese perfeccionamiento. Claro, libros, una infinidad de libros de información de apertura. Entonces, hay información que ellos no tenían disponible porque nosotros sí. ¿Te Claro. das cuenta? Claro. Entonces, hay un tema complicado. Ah. ¿Ah? Por eso que cuando decían que Fischer era genio, claro. Fischer, la pregunta era si volvía o no. Po. Si volvía, ¿cómo él iba a reaccionar? Claro. ¿Ah? Si él salió campeón del mundo el 72 y volvía al 82, En 10 años. es probable que no. Claro. Tal vez no iba a Por ser lo muy mismo. genio que que tú seas. Claro. ¿Te das cuenta? Mm. Entonces, ahí hay ciertas controversias. ¿Ah? Ese es un Interesantísimo. elemento a considerar. Eh. El ajedrez. Bueno, el ajedrez chileno en parte se debe también a toda esta influencia que te dije externa, estas coyunturas que hay, donde en parte algunos ajedrecistas se han visto beneficiados. ¿Ah? Pero creo que el ajedrez igual tiene cierto hito, el año 73, después la aparición de Morovic el año 80, 81, y después el ajedrez ya cambia radicalmente. Y en la vuelta a la democracia hasta la actualidad han surgido figuras al mismo nivel de las que surgieron en los años 80. A nivel adulto, a nivel mayor, creo que Morovic sigue siendo, bueno, Rodrigo Vázquez, Ya. hay jugadores, Roberto Cifuentes también, otro gran maestro que me hizo clase, este chico Flores también que está en Estados Unidos, pero no hay mucho tiraje ni relevancia. Ya. En ese Quedó una aspecto. vara alta entonces. Claro, quedó como un poco la vara alta y con respecto a la... Como te decía Cristóbal Enríquez, que hablamos Ujú. hace poco, este chico que es gran maestro, creo que él intenta acariciar lo que puede ser. Ahora el tema es que necesita apoyo. O sea, Claro. necesitas tú un apoyo fuerte para dedicarte duramente a esta disciplina. Ujú. ¿Mm? Tú, lo personal, desde una percepción absolutamente personal, ¿tú encuentras que tal vez el Estado debería tomar una posición más fuerte en el sentido de la protección y la inversión en el ajedrez en la actualidad? A asumirlo como un deporte mucho más importante como la percepción que se le tenía en otra época. Yo creo que sí. Yo creo que el deporte, por lo menos el ajedrez, debería ser más bien hacia los escolares. Ya. Hacia lo básico, el segmento básico, medio. Crear una generación, hacer un recambio. Claro. Perfecto. Potenciar ese nivel. Porque es ahí donde surge el recambio. Ya. Ya el recambio no se hace con los que estamos ahora. No.
O sea, el recambio se hace con los chicos que vienen desde abajo. Ah. Y creo que ahí hay que crear, ahí está el debe. Hay un debe ahí porque hay que crear una escuela o alguien tiene que liderar eso. El problema que tenemos en Chile es que como no tenemos jugadores descollantes, como lo fue Morovig en su tiempo, o Letelier quizás por ahí, el Pedro Donoso, que también él lo hacía mucho en la década de los 80, yo me acuerdo, no hay liderazgo en esto. ¿Te das cuenta? No hay un liderazgo, y ese liderazgo implica que tengas buenos profesores, que tenga buenos talleres, y constante eso también. Bien implementado, que sean también accesibles a la gente. Porque tú ahora, por ejemplo, para perfeccionar a un chico tienes que pagar clases particulares. Y las clases particulares van desde los profesores medios a los más altos, y los más altos te cobran un dineral. Sí, pues. O sea, un jugador, digamos, de elite te va a cobrar por una hora de ajedrez, te puede cobrar 50, 60 mil pesos. Claro, entonces tú estás disponible tú para pagarle a tu hijo una clase de 60 mil pesos y que te la hace online, por ejemplo. Y eso también no sé si era la palabra adecuada, pero igual segrega también y condiciona de cierta forma. Correcto. Ya no es hacer una pelota de papel y ponerse a jugar, sino que va en un sentido también de que hay que tener los medios para. Eso si el chico tiene talento. Claro. Que sería otra variable interesante, o sea, porque hay jugadores que, claro, te van a llegar a cierto nivel nomás. Claro. Y hay otros que no, pero como te digo, las clases son caras. Claro. O también cabros que pueden tener talento y de que, no sé, pues les tocan profesores que son gente que juega ajedrez nomás y que no tienen la habilidad, y creo que la semana pasada hablamos de eso, no tienen conocimiento. Y la calificación que necesitan tener para poder realizar las clases. Correcto. Hay un tema respecto al tiraje, no es tan simple, no es algo simple que se puede hacer en ajedrez, ¿no? Incluso es más, a veces ocurre que jugadores de elite que tienen potencial, que juegan bien al ajedrez y que han llegado a cierto nivel, estoy hablando final de Chile, maestro FIDE, tampoco llegan más arriba porque no tienen los suficientes medios para seguir subiendo. Claro. ¿Te das cuenta? No tienen los medios porque a todo nivel vas a siempre necesitar a alguien que te esté guiando. Claro. Como ocurre en cualquier deporte. Y si estás en el deporte competitivo necesitas un coaching. Claro. De algún tipo. Desde el boxeo tiene su maestro hasta Rocky tenía el señor ese que era bueno para el... Claro. Y en el automovilismo necesitas un copiloto que te esté indicando todo el camino. Entonces. Siempre necesitas hacer ajedrez. Claro, hay chicos que juegan bastante, que llegan a cierto nivel, 20 y tantos años, pero no siguen porque no tienen tampoco los medios o simplemente no pueden pagar un maestro de ajedrez que les siga enseñando. Claro. Hay un tema ahí... Porque no todo, piensa tú que nosotros recién estamos con 2 grandes maestros, no tenemos y no tenemos playa de chicos, por ejemplo, como en Perú, que en Perú tienen grandes maestros de 15 años, 16 años. Eso, tú estuviste en Perú hace no mucho tiempo. ¿Cómo es el ajedrez en ese país en la actualidad? ¿Cómo se vive el ajedrez a diferencia con Chile? A nivel de élite, un ajedrez de potencia. Ya. O sea, diría que Perú tiene mucha potencia porque ellos cultivan mucho la parte escolar. Perfecto. Y ahí creo que está liderando Julio Granda, que es un gran maestro muy importante, un jugador, si no el jugador más importante del Perú de los últimos tiempos. Y él está liderando muy bien también la escuela peruana. Hace clases, ayuda mucho. Y por lo tanto creo que ahí hay un buen apronte con los peruanos. De hecho, los hermanos Cori, por ejemplo, no sé, Córdoba, hay varios jugadores que son relativamente jóvenes y que están ya avanzando hacia arriba. Muy fuerte. A diferencia de nosotros, que nosotros no tenemos eso, pero pienso que es porque no tenemos el desarrollo escolar. Yeah. El desarrollo escolar nuestro si hubiera una buena fuente. Claro, o algo más organizado, una línea directa, porque el ajedrez, se habla del ajedrez, pero a nivel gubernamental, pero no hay un plan
específico, ¿ah? No hay una directriz que diga que el ajedrez tiene efectivamente que entrar en los colegios, Claro. y se tiene que hacer de forma seria. Ujú. Y no y claro, una vez que se hace, tú no puedes, tú dices, no, si nosotros tenemos un taller, ¿quién lo hace? El profesor de matemática. Y el profesor de matemática sabe mover las piezas. Y nada más. Claro, Y hasta ahí llega. pero eso no es, eso es digamos un taller amateur, pues eso no, Claro. no basta, no es suficiente. Claro. ¿Te das cuenta? O hacer un campeonato una vez al año en un colegio no te sirve para poder mantener una actividad constante. Tampoco. Entonces no hay un espacio ahí. Claro. ¿Ah? Sí, ¿quién hace el taller? El profesor de castellano, el profesor de música que le gusta el ajedrez. Bueno, Pero eso... claro. ¿ah? No significa que está cubierto ese espacio. Correcto. No hay una... Claro, no está lleno, no está bien cubierto. Entonces así tampoco se puede avanzar mucho. No se puede Tienes avanzar toda la mucho, razón. claro. Bueno, ante esto, uno tiene que desenvolverse también en este medio del ajedrez. Y desde el martes 9 de abril, claro está, Claro. todos los martes de las 5 a las 19 horas en el Centro de Promoción de la Salud y la Cultura, por el profesor Eval Meyer, hay un taller de ajedrez. Se puede aprender ajedrez y también divertirse. Tenemos de ello. ahí un espacio, abrimos un espacio en el taller, el promo, para todos aquellos cultores de Quillota que quieran ir a jugar y aprender algo de ajedrez ahí. ¿Qué márgenes tienes ahí? ¿Hay rango etarios? ¿Hay... No, Ya, no. perfecto. Ahora, Perfecto. vamos a ir segregando, por las personas que lleguen y que muestren interés, pues hay algunos que les interesa jugar, por ejemplo. Claro. ¿no? Claro. Un ajedrez recreativo. Ahora las personas que quieren aprender más, o los chicos que quieren aprender más, bueno, se les hace clase. Claro. Y A un se va nivel viendo más los niveles. competitivo. Correcto. Ujú. La idea es crear ese espacio para posteriormente, ojalá, organizar algún tipo de campeonato. Ya. ¿Mm? Ya. Algún campeonato en la zona, sobre todo escolar, puede ser también. Ajá. Así que avanzar en eso, más que nada. Bueno, y es una instancia que hay que celebrar y que hay que promocionar sí o sí, porque no se da mucho aquí que uno puede pillar estos cursos de ajedrez y estas instancias, más allá de, por ejemplo, los espacios que dan las plazas, que tampoco hay un ejercicio más, no sé, claro. no. Entonces, sí o sí, vamos a promocionarlo cada vez que tengamos el programa y que la gente acuda y de que los niños también aprovechen estos espacios que tampoco tienen el freno en lo monetario también, sino que y también va en la relación de lo recíproco. O sea, si tú estás aprendiendo, también tienes que ir valorando todo el proceso de la entrega que se va dando. Claro. ¿Sí? La idea es esa. La idea es un poco que sea más que jugar en una plaza. Claro. Que la parte distractiva, la parte recreacional está cubierta, creo yo. Sí. El ajedrez es un deporte bastante popular en Chile. La gente juega bastante, mueve las piezas. Pero creo que tenemos que pasar al otro nivel. Claro, lo competitivo. A lo competitivo, a lo específico. Sobre todo, más que nada, el desarrollo. Y esto tiene muchas líneas también. El ajedrez tiene muchas líneas. Hay muchas variantes respecto al el ajedrez en la literatura, el ajedrez en las empresas, el tema del emprendimiento. Hay algunos que se dedican a eso. El ajedrez en educación. El ajedrez como método de mitigación, por ejemplo, para algún tipo de padecimiento mental. Te das cuenta, como terapia. Por ejemplo, el tema del Alzheimer también, ¿no? Ahí lo habíamos hablado, ¿no? El tema del previene el Alzheimer en el ajedrez. Claro. Incluso hay estudios que dicen que, creo que lo dije la vez pasada, hay estudios que dicen que si las personas que padecen Alzheimer juegan ajedrez, comienzan a un paulatino retroceso de la enfermedad. Porque se provocan, digamos, elementos mentales, cosas mentales, funciones que están perdidas y que las recuperan un poco. Claro. Así que hay una importancia muy grande con respecto al ajedrez y al aprovechar esta instancia. Sí, yo creo. El ajedrez, además el ajedrez es interesante porque desde el punto de vista deportivo es una disciplina que te entrega valores también. Fair play, por ejemplo, ¿no? Una serie de valores específicos que para un chico escolar es muy bueno. Claro. Y se mantiene dentro de un contexto de mucha calma también y mucha concentración. Entonces también evita esta competitividad agresiva que se sucede con otros deportes, que ya todos sabemos lo peligroso que sí pueden significar, ¿cierto? Sobre todo relacionado, bueno, es fácil compararlo con las barras del fútbol, ¿cierto? Que llega ese fanatismo y que
pierde el objetivo central que es el juego. Por ejemplo, en lo que tú dices, en ajedrez tú tienes que tener control de ira. Claro. O sea, tú no puedes ser una persona que iracunda, que si pierde va a tirar la Agarrar el mesa, tablero, claro. va a tirar la mesa, digamos, por la cabeza. Entonces Claro. es imposible, porque ese tipo de jugador simplemente tiene que ir a otro lugar o no puede... O sea, hay que tener un control de ira fundamental. ¿no? Claro. Hay que tener fair play también. Hay que dominar emociones. ¿Te das cuenta? Hay que tener disciplina mental. Hay que tener resistencia mental. Piensa tú que las partidas oficiales son de 3-4 horas. Tú tienes que estar sentado. Y antes duraba más, por lo que aprendimos la semana pasada. Antes duraban más, podían llegar a 6. Entonces tienes que tener un aplomo respecto a eso. O sea, Claro. si no estás disponible para ese asunto, tienes que aprender a perder. Lo cual hoy en día no es muy bien visto. No. ¿Ah? La No. derrota. Claro, La derrota como un tema. claro. ¿Ah? Esa derrota que nos duele, porque nosotros en la actualidad ser derrotado, perder, ser perdedor, Somos muy exitistas loser, nosotros. claro, ese es un elemento que no se asume. Claro. No y se- de que no se permite tampoco. No se permite, ¿no? Hay la frustración, por Claro. ejemplo. ¿ah? Hay Claro. jugadores, por ejemplo, que se abandonan porque, no sé, pierden 2 o 3 partidas de 9 y ya la tercera se van para la casa. Claro. El chileno es muy chaquetero también, entonces... Claro, y tienes que aguantar el bullying que te hacen a veces, el bullying en Ah. los torneos, porque perdiste las partidas, entonces, claro. O otro factor que también se da, y no s- es también el hecho del ajedrez, el bullying que se puede hacer al hecho que la gente juegue, lo practique también. También. Porque, ay, que estés jugando esta cuestión y qué gracia tiene. Las fichas. Claro, las fichas. Las fichas. Entonces, hay cosas con las que hay que desenvolverse en ese sentido, pero yo creo que el aporte... Mira, resistencia mental. Sí, Hay que tener mucha resistencia mental, primero para perder. claro. Claro. Primero para perder. Segundo, para aguantar el bullying de la derrota. ¿Te das cuenta? Entonces, la persona tiene... Y además tienes que rehacerte en la derrota. Porque resulta que tú en un campeonato vas a perder. Entonces tienes que ser capaz de rehacerte para la otra partida. Que la otra partida puede ser el otro día o puede ser en minutos más. Claro. Entonces, ¿cómo lo haces tú ahí? Pues son procesos mentales que tienes que internalizar. ¿Ah? De resistencia, te das cuenta de rehacerte, reinventarte rápidamente. ¿Ah? O verificar tus errores. Claro. ¿Te das cuenta? Mucho autocontrol al respecto. Correcto, hay que tener mucho autocontrol, mucha disciplina mental. Pero eso tampoco se logra solo. No. Es eso- necesario un coaching que esté Pero en todo además ese camino. eso requiere mucha práctica, hay que Claro. jugar torneos y ojalá en secuenciales de niveles. Ya. Muchas más niveles, más exigencia, más nivel porque un pequeño error te cuesta la partida. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que estar concentrado, hay una serie de elementos, más el elemento técnico, digamos, que tienes que estudiar. Ujú. Así es. Oye, ya van quedando 20 minutos para terminar el programa. Habíamos quedado con una deuda del programa pasado que íbamos a hablar del reloj. Ah, el reloj, ya. Sí, en este Claro. no traje el reloj, po. Pero No creo que Pero lo que pasa es que dejémoslo para la próxima semana, ya. porque hay que ver, hay varios tipos de relojes. Ah, perfecto. O sea, hoy en la actualidad se ocupa uno que es el reloj digital, ya. que tiene incremento de tiempo. Es decir, antiguamente eran relojes análogos, como los relojes de pared. Yo quedé en el que se apretaba. Claro, ese es un tipo de reloj análogo que ese ya está un poco fuera de foco. Ah, ya, perfecto. Y porque no nos sirve para las competencias actuales, porque las competencias actuales, como te dije, se juega un cierto tiempo, pero hay un incremento de segundos. Sí, ¿Te das cuenta? Entonces, el reloj análogo no me sirve porque es de horario fijo. No correcto. se puede hacer el incremento. Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces, que hay que buscar un reloj digital. Ajá. ¿Ah? El reloj análogo fue popular en el siglo XX, Ah, básicamente. ya, perfecto. ¿Ah? Y ahí se jugaba 2 horas para 40 movidas, 2 horas y media, con incremento, a veces con suspendida hasta el otro día. Entonces ahí ya jugaban 5 o 6 horas diarias. Claro, una partida. ¿Sí, va? Claro. Oh, Claro. Entonces, pero hay algunas reglamentaciones, sí. Creo que en la actualidad la FIDE no tolera, en esos rangos no tolera más de 2 partidas diarias. Ya. Tú no puedes jugar más de 2 partidas diarias en ese rango. Sí, porque Porque es igual. imposible, claro. O sea, no puedes.
no puedes estar jugando 12 horas diarias. No, po. No, claro, o sea, la No. tercera ya no sabes ni cómo te llamas. Po. Sí, po. Claro, Sí. ese es el tema. Sí. Entonces, creo que son 2 partidas diarias. Ahora, las de 1 hora a finish, me parece, hay esas que se pueden jugar hasta 3, me parece. Ya. 3 rondas, que equivaldría a 6 horas. Y las otras que serían como 6 u 8 horas variables. ¿Ah? Ujú. Entonces, esos son los rangos. Pero máximo 8 horas, no. El ajedrez no da para más. Ah, no. Hay una limitante, pero que también es mental. Sí, pues, es que no deja de ser pues pensar en 8 horas y ni 8 horas en las que estáis concentradísimo en ganar y en cumplir con el juego. Es que hay un, bueno, el Botvinnik, no sé, Kotov, piense como un gran maestro, juegue como un gran maestro. Kotov decía que el ajedrez tiene una particularidad respecto a la matemática, por ejemplo. La matemática, el matemático va y trata de solucionar el problema, Ujú. ¿cierto? Lo enuncia en una pizarra y lo tiene ahí pensando, lo puede, digamos, solucionar, lo puede ver, incluso se le puede poner hora. Pero el problema del ajedrez ¿Mm? es que tú tienes que darle mate al rey contrario. Ese es tu primer problema. Ujú. ¿Mm? Su primer problema que se enfrenta el ajedrecista, el general, es darle jaque mate al rey contrario. Pero el gran escollo que tiene es que la otra persona te lo va a impedir. ¿Te das cuenta? Entonces tienes un doble problema. A diferencia del matemático. Tienes primero darle jaque mate al rey y después que la otra persona va a hacer todo lo imposible para que tú lo des. Po. O sea, hay un problema más grave. Entonces el desgaste es mucho mayor. Se argumenta. ¿Ah? Se argumenta que es mucho mayor en ajedrez. Mm. Un gran maestro de ajedrez se calcula que las horas de estudio que utiliza es para una carrera de grado, un magíster y un doctorado. Un gran maestro de ajedrez, esas son las mediciones que se hacen en las horas de estudio. Es decir, un gran maestro estudió como si hubiera estudiado una licenciatura, un magíster y un doctorado. Eso fácilmente son 25 años más o menos. Pues. Fácilmente. 15, 25 años. Claro. Sí, claro, hay grandes maestros que son precoces, chicos, 12, no sé, pero la mayoría lo obtienen a los 20 y tantos, Ya. 18, 20, por ahí, 20 y tantos, 25 años. Porque un gran maestro supone que tiene que saber el ABC del ajedrez de memoria. Exactamente. Esa es una de las... Estar pensando y viviendo Correcto, ajedrez. correcto, hay un tema ahí interesante. Así es. ¿Hay más informaciones que entregar? ¿Tenemos? Bueno, volver a repetir que estamos ya finalizando el programa. Y Ujú. volver a repetir, por ejemplo, los torneos que hay, que sería interesante agendarlos, ¿no? Así es. El torneo que se está jugando hoy día en Chess Viña, por ejemplo. Ahí el saludo nuevamente para la Valesca Rosa. Que obtenga Que- muy buenos resultados. Claro, y es de Quillota, campeona de Quillota, nuestra campeona. Ujú. Hay otros chicos también de Quillota que están jugando. El torneo del EU, uno de los principales torneos que se van a jugar en el mes de abril. IRT con los premios que vimos. Ujú. Premio en metálico bastante fuerte, 1,5 millones. Es harto Sí. lo que se está entregando en Es premio. harto, bastante para Chile. Y permite la participación porque son más de 10 lugares los que se van a premiar, así que interesantísimo. Sí, yo creo que el cálculo de jugadores ahí fácilmente deben ser 100. 100 jugadores. Yo vi a lo menos en la lista de inscritos 110. Claro, 110 jugadores. Y eso que está en Leu. Claro. Hacemos la dificultad para llegar allá. No, y ahora en estos tiempos el pasaje hay que pagarlo, ¿no? Tiene que Correcto. pagarlo uno. Claro, el pasaje hay que pagarlo. Ajá. Bueno, la estadía sí te la da. Eso es interesante lo que tú dices. La estadía corre por gentileza de ellos en el internado de Leu. Yo estuve en 2017 en ese torneo. Ajá. Torneo muy interesante, los organizadores son muy, digamos, buenos anfitriones. Ujú. Y uno puede alojarse en el internado por los 15,000 pesos que son la inscripción. Ya. Y además te dan comida. Te dan las Buenísimo, comidas. Entonces, buenísimo. sale a cuenta. Claro. Sale a cuenta ir por 3 días Sí. en esas circunstancias. Oye, y escuchar 110 personas que están inscritas demuestra también de que hay un interés. No se puede venir a decir de que no hay interés a nivel nacional por el ajedrez, como que el ajedrez no es un deporte al que uno debería preocuparse, porque sí hay,
Porque para tener un campeonato en que haya una gran cantidad y en suma, quiere decir de que en este país el ajedrez no está pasando por debajo de la mesa, sino que hay un interés bastante fuerte por él. No, el ajedrez tiene un interés, ¿no?, garantizado en Chile, o sea, desde siempre, no es un deporte que no juegue nadie. Claro. Que hay mucha gente que está jugando siempre en internet, se están preocupando de ir a campeonatos. Hay una cantidad de jugadores en Chile que viven de los campeonatos, de jugar estos campeonatos que se pueden ver en la parrilla de la GFECH y otros más. Porque hay campeonatos que a veces no aparecen acá. Torneos internos, torneos blitz que se hacen los viernes, en clubes regionales, por ejemplo. Estos son torneos oficiales, que van rankeados. Además, el ajedrez diríamos que es como una especie de vicio, también. Sí, hay una especie de vicio ahí porque el que entra a este círculo no sale más. Me imagino. No sale más. Buenísimo. Es un deporte muy noble, muy entretenido, y además tiene la ventaja que se puede practicar de mayor, de todas las edades. Aquí no hay exclusión. Claro. No hay exclusión. Claro, no hay margen Desde los 5 años, como mínimo, hasta los 90 o 100 años. Claro, así es. ¿Cuenta? Por ejemplo, hay maestros grandes, por ejemplo, Víctor Korchnoi, que murió hace poco, murió cerca de los 90 años. Él fue vicecampeón mundial, estuvo en Chile, yo lo conocí. Y él fue el retador de Karpov durante 2 veces y empató con él. No llegó a campeón mundial porque Karpov era el que lo mantenía, el campeonato mundial. Pero era un señor que jugaba ajedrez hasta morirse, hasta antes de morir. Jugaba un ajedrez maravilloso, o sea, era un maestro de ajedrez ruso, además un tipo que sabía mucho ajedrez. Él siempre dice en su libro, cuando le preguntaban, decía, oiga, pero usted sabe mucho ajedrez, es una persona, un portento, digamos, vivo, porque además jugó con todos los jugadores del siglo XX, y él se quedaba pensando y decía, ¿sabe qué? Yo no sé de ajedrez, le decía, yo comprendo ajedrez, que es diferente. Mira, claro. Interesante. Dejó a la reflexión eso. Claro. No sé de ajedrez, comprendo ajedrez. Perfecto. Que es diferente. Un buen mensaje con el que podemos ya ir cerrando este programa. Es un muy buen mensaje para ir ya en este final. La próxima semana, ¿qué tendremos para la gente que va a estar esperando? La próxima semana tendremos una sorpresa. Vamos a tener ahí una sorpresa para que la gente también lo espere con ansia el siguiente programa. Y está además también agradecer la gran cantidad de auditores que hemos tenido y la muy buena aceptación del programa. Y eso también va con un saludo a todos los auditores que tendremos. Un saludo a todos los ajedrecistas chilenos, a los ajedrecistas de crítica constructiva, del club Chess Viña, del club Cauciño aquí de la región, del club Cabildo, del club Quillota, del club Chile también, grandes amigos, club Concepción, Bobby Fischer de Talca, la gente de La Serena, de Arica también, ahí Mesías en Iquique, Antofagasta también tiene buenos clubes, Calama. Buenísimo. Hay una serie de clubes que hacen un trabajo de hormiga. Hacen un trabajo de hormiga, que llevan delegaciones, que hacen torneos. Por ejemplo, no sé, Arica hace torneos a fin de año también con una bolsa de premios espectacular, el Psicosur, que este año no pude ir, pero yo creo que ya a fin de año podré ir. Son torneos internacionales. Entonces hay gente moviéndose acá, muy valiosa. El ajedrez universitario también. La Universidad de Santa María, la Católica, la Valparaíso, la UPLA. Ahí tenemos torneos, las universidades privadas, la Andrés Bello, la Universidad de Santo Tomás, por ejemplo, el DUOC, el INACAP. Entonces hay una serie de espacios que el ajedrez que son prácticamente invisibles, que no se ven, no se perciben. Yo creo que ellos también tienen su espacio y les encanta que haya al amigo que también es un gran promotor del ajedrez, mi amigo Farfán, Chess Boss, un saludo para él también, muy importante ajedrecista chileno y promotor.
Así que eso, y muchas gracias. Así es, William. 18:22, despedimos este programa, nos vamos con música. Muchas gracias, Iván, por habernos compartido y los esperamos la próxima semana. Nos vemos.